El día de hoy tenemos la primera parte, que es cómo complacer el corazón de Dios. Hola René, ¿cómo estás? Bienvenido. René, ¿está escuchando? No sé. Bueno, ok, vayamos a Proverbios 2 en el Antiguo Testamento. Después de los Salmos viene Proverbios. Proverbios 2. Hola tía, ¿cómo estás? Hola Disculpa. René. Hola René, ¿cómo estás? Hola primo. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola primo. Todo bien, amén. Igualmente, gracias. ¿Vas a poder leer, René? Sí, tía, aquí estoy. Qué Ajá. bueno, ya. Vamos a Proverbios 2 y del verso 1 al 6, y eso es lo que vamos a analizar. Mili, si lo tienes, lo lees. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Ok, vamos a diseminar verso por verso y ciertas palabras para poder tener un entendimiento más profundo. En el primer verso nos dice, René, ¿tú tienes otra versión? El verso 1. La versión internacional creo que es la misma. A ver, déjame revisar. Creería que es la misma, no sé, ya es que no. Léela. Me está refiriendo a Proverbios 2, ¿verdad? O Ya. Proverbios 1. Proverbios 2, verso 1. Verso 1, correcto. Ajá, aquí la tengo. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Amén. Okay. Amén. Estamos viendo el verso 1. El verso 1 nos habla de un verbo que es, y lo pone en condicional, y nos habla del verbo recibir. Que si recibimos, ¿qué cosa es recibir? ¿Cómo se entiende el recibir? Cuando alguien te da algo. ¿Cómo? Cuando alguien te da algo. Cuando alguien te da algo, tú lo recibes, pero un sinónimo de recibir sería ¿Dar? No. No. Captar algo de fuera. captar, exactamente, tomar. Hacerlo tuyo. ¿Cómo? Hacerlo tuyo. Hacerlo tuyo, claro, tomarlo, o sea, experimentar o vivir esa experiencia. Aceptar, admitir, aprobar, Bueno. el admitir que entre, ¿verdad? Entonces, cuando nos está diciendo en el verso 1, si es que recibes mis palabras, si es que mis palabras las tomas, ¿ok? ¿Qué pasa en la segunda parte del verso 1? Y también extiende no solo sus palabras, sino que también sus mandamientos, que sus mandamientos los guarde. El guardar, ¿qué quiere decir? Entonces, sinónimos de guardar sería Cumplir, hacer caso. obedecer, ¿qué más? Llevarlo contigo. Ponerlo en algún sitio. Mantenerlo Respetar. o guardarlo, guardarlo es cuidar, mantener, custodiar, vigilar, precaver un riesgo, esconder. Pero esconderlo en el buen sentido. ¿Perdón? Positivamente, exactamente. En el sentido de no negativo, de que nadie lo vea, no, sino esconderlo para guardarlo, para cuidarlo, que no se pierda, que no salga de ti, en ese celo. Atesorar. Atesorar, exactamente.
Entonces nos dice, si es que lo recibes, estamos viendo recibir y guardar. Si es que lo recibes, o sea, lo admites en ti y lo guardas, o sea, lo escondes en ti, ¿qué pasa en el verso 2? Cuando haces esto, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ahora, estamos... ¿cómo es esto? Algo así. Ok. Algo así. Bueno, Isabel, tú eres mejor que yo. Está bien. Está bien. ¿Se entiende qué es? Bien. No parece un signo de interrogación. Una sonda de sonido. Ya, entonces te dice en el verso 2, haciendo estar atento oído a la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Usando este sentido. El oír o el oído es un sentido físico, ¿cierto? Sin embargo, te está diciendo, presta atención, pon el oído tuyo, disponlo, pon interés, acércate. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te acercas y al oído que te hablan? Susurran, te va a hablar íntimamente. Porque alguien viene y no te va a gritar en el oído, alguien viene y no te va a hablar de la misma manera que estamos hablando acá. Te va a hablar en susurro, te va a hablar con cariño, con amor, te va a revelar, te va a hablar íntimamente. Entonces, estamos viendo que si recibes, que si lo guardas, que si lo admites, entra en tu sistema, entra en ti y lo mantienes adentro, lo tienes que guardar porque Él te va a hablar, te va a revelar, ¿sí? ¿Y qué es lo que vas a oír? La sabiduría. Y si te fijas, el oír, estás usando un sentido físico para recibir algo espiritual. Algo que no se ve, pero que lo usamos constantemente, lo necesitamos. Porque ¿quién no quiere ser sabio? ¿Quién no quiere usar esa sabiduría? Veamos entonces, ¿qué más dice aquí? Si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Y qué es prudencia? Podemos hablar que la prudencia es una discreción, Cuidado. el cuidado de cómo actúas, actuar con reflexión y precaución. Temor de Dios. Temor de Dios. Ahora vamos a ver, bueno, la sabiduría empieza con el temor de Dios, nos dice el mismo Proverbios, pero es tener sensatez, moverse con sabiduría. Y vamos a retroceder un poquito en el mismo verso 2 cuando nos habla de la sabiduría. Y vamos a analizar a qué se refiere esa sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El diccionario normal nos dice que la sabiduría es el nivel más elevado del conocimiento. Y si lo pasamos a la vida cristiana, es el nivel más elevado del conocimiento. ¿De quién va a venir entonces? Obviamente de Dios, ¿cierto? En la sabiduría se aplica la inteligencia y la experiencia para llegar a un discernimiento del entendimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Entonces, usando el discernimiento, vamos a encontrar la verdad, vamos a ver lo que es bueno y vamos a ver lo que es malo. Pero siempre con la sabiduría. Vamos a concluir cuál es la verdad. Vamos a tener ese discernimiento es poderlo ver claramente. Esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto te conviene, esto es verdad, esto es mentira.
El diccionario bíblico nos dice que la sabiduría es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor. Básicamente, Él es la fuente de todo, y en este caso, obviamente, de la sabiduría, que es el conocimiento mayor que todos. Y la inteligencia, porque también nombra la inteligencia, es la facultad de conocer, analizar y comprender. Porque en el verso 3 nos dice, si clamares a la inteligencia. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Algo así? Si clama, una boca, parece una montaña. Un lago. Está buena. Si clamares, nos dice el verso 3, a la inteligencia. Entonces, estamos usando los sentidos físicos para poder alcanzar y tener una conexión con lo espiritual, que nos va a ayudar a la vida aquí en la tierra. Amén. Amén. Ok. Veamos de regreso entonces, ¿qué nos dice al respecto Proverbios 1:7? Marisabel. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ok. ¿Tienes otra versión, Maki? La he puesto en la que tú estás hablando, en la que tú estás, la Reina Valera. Ok. Léelo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok. Amén. Nos está diciendo que la sabiduría, ¿cómo se inicia? ¿Cuál es el inicio, el principio de la sabiduría? Temor. Es El temor. el temor a Dios. ¿Pero qué tipo de temor? ¿El miedo? No, No. tanto. Es un temor Respeto. reverencial, es la adoración, porque si vamos a la tentación de Jesús, Jesús hace referencia a Deuteronomio cuando dice en la tentación que tuvo, Jesús le responde al demonio, la palabra dice, o está escrito, no, solo a Dios temerás y adorarás. Entonces, cuando Jesús hace referencia a Deuteronomio, en Deuteronomio habla del temor, pero Jesús lo refiere a adoración. Solo a Dios adorarás. El temor a Dios es reverencial, es un temor a su poder, un amor, una demostración de amor, es respeto. Reconocimiento. Le usa la palabra temor, pero en realidad viene a ser ese respeto, ese reconocimiento, como tú dices, que es Dios. ¿Amén? Entonces, la adoración viene como resultado del amor y reconocimiento de Dios. Y acá nos dice que el principio de la sabiduría es eso, es esa reverencia, el reconocer a Dios como tal. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la sabiduría? Vayamos a 1 de Corintios, después de los 4 evangelios, Hechos, Romanos, Corintios. 1 de Corintios 3, 18 y 19. 3, 18 y 19, Lucho. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ok. ¿Qué nos dice entonces? Cuando creemos ser sabios, cuando creemos saber algo, tener un conocimiento, porque ¿qué es el sabio? ¿Qué es el saber? Es el conocer. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos que porque hemos recibido títulos que certifican estudios ya somos conocedores de ciertas materias. Y eso es lo de acá, lo del mundo. En el mundo dice, ok, ¿qué cursos has seguido? ¿Qué estudios has obtenido? ¿Qué títulos tienes? ¿Cierto?
yo me estoy certificado en esto, en lo otro, tengo toda esta recargafila de títulos. ¿A qué universidad? Entonces, ¿de dónde ha salido, no? De los estudios. Pero, ¿qué pasa? Entonces, se infla el ego, se crece el yo. Yo conozco, yo sé, tengo esta experiencia, y ya con eso, sencillamente, indirectamente, tú mismo te estás posicionando más elevado que el resto. ¿Y qué quiere decir eso? Orgullo. ¿Y qué dice la palabra el orgullo? Ya. Estás lejos de la humildad, ¿verdad? Bueno, esta actitud nos hace ser orgullosos. Nos presenta con sed de respeto y reconocimiento de los humanos por todos estos títulos. Y entonces no es por quién eres, sino por lo que tienes. Si presentas un corazón humilde y sientes que aún lo poco que sabes es nada comparado con lo que Dios te puede revelar, he ahí la humildad. Es ahí cuando te haces entonces ignorante en el sentido de no conocer, ¿verdad? El significado de la palabra ignorancia. Y al reconocer que la sabiduría, conocimiento, inteligencia, etcétera, todo esto proviene de Dios, exaltamos su santo nombre. Amén. Amén. Y aquí es cuando nos dice en el verso, ¿dónde está? En Corintios. En el 10, ¿cuál es este? 18, 18 19. y 19. En el 19, cuando dice, él prende o él atrapa a los sabios en la astucia de ellos, que él está diciendo que él los envuelve en su mismo engaño. ¿Tú te crees sabio? Mantente, porque tu corazón no quiere humillarse. No sabes nada. No estás reconociendo que viene de Dios. Vayamos a Romanos, a la izquierda de Corintios tenemos Romanos 1:22. Mili, por favor. Romanos 1:22. Ya. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Ajá. Y eso es lo que pasa cuando creemos ser sabios en algo, en alguna materia. Tal vez tengo un conocimiento un poquito más, pero ya me estoy sintiendo que sé mucho. Se lo máximo. ¿Y qué pasa cuando cuando mi actitud es esa, cuando mi corazón se infla? ¿Cómo termino? Y me presento, Dios me ve como necio, como necio, terco. ¿Qué más? ¿Qué es necio? O sea, aquel que no abre su corazón a recibir nada más. Él Amén. cree que lo que sabe, conoce, eso es, y no hay nada que agregarle ni nada que quitar. Amén, exactamente. Entonces, procuran ser sabios y se hacen necios. ¿Qué nos dice de la sabiduría? ¿Quieres sabiduría? Vayamos a Santiago. Hacia la derecha pasamos Corintios, pasamos varios de estos antes de Hebreos. Santiago 1:5. Ya. Marisabel lo va a recetar. 1, 5 y 6. ¿Sí lo sabes? 5 y 6. No, pero no, que si quieres sabiduría, pídeselo a Dios. Pero no lo sé. René, ¿lo tienes? Sí, tía, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Amén. Queremos sabiduría, todos queremos sabiduría, un poquito más de conocimiento, un poquito más de entendimiento, un poquito más de discernimiento. ¿Quién no lo quiere? Pidámoslo, con fe, pidámoslo a Dios. Amén. Tenemos el caso de Job. Job es un hombre del Antiguo Testamento, se cree de que el libro de Job es el más antiguo de todos, inclusive antes que Moisés. Este hombre amaba a Dios, pasó grandes desgracias familiares. Sin embargo, él reconoce que la majestuosidad y sabiduría de Dios
así como la fe en Él lo capacita para enfrentar la vida como se presenta. El rey David también buscaba de Dios. Sabemos que David escribió la mayoría de los salmos, y buscaba de Dios para recibir sabiduría. ¿Cuál era la actitud de David? Él era también mundano, hacía cosas del mundo carnales, pero su corazón siempre buscaba de Dios con amor y esa búsqueda real, profunda. Salomón, su hijo, el hombre más sabio de la historia. Su propósito de escribir el libro de los Proverbios, que es lo que estamos analizando ahora, fue ¿para qué? Vayamos a Proverbios 1, verso del 2 al 4. María Isabel. Proverbios 1, del 2 al 4. Y acá nos está diciendo el mismo libro de Proverbios para el efecto, el propósito para lo que fue escrito. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Al 4. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Para influir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Amén. Todos los motivos para lo que nos deja este libro de Proverbios. Está básicamente un manual de cómo conseguir caminar en bien, en camino que va a complacer a Dios. Hacia el final de la vida de Salomón, él comenzó a ver toda su magnitud, en toda su magnitud, la insensatez de su conducta. Porque él al principio entregó su corazón a Dios y Dios se complació. ¿No? A veces las palabras parecen trabalenguas para mí. Hace tiempo que no uso esa, entonces me suena rara. Pero bueno, el corazón de Salomón lo buscaba a Dios. Dios estaba complacido. Dios estaba complacido, ahí está, pasivo, mejor. Voz pasiva. No hay pierde. Ya. Bueno, pero más tarde, porque Salomón tenía tantas esposas y tantas concubinas y tanta gente que venía de afuera y él la recibía, que se dejó influenciar por el paganismo de otras culturas y desviaron su enfoque, su dirección del corazón y su entendimiento de la palabra. Entonces, hacia el final de su vida, él se da cuenta de todas las cosas que ha estado haciendo, las cosas malas, cómo se alejó, y escribe Eclesiastés. Y vamos a ver qué nos dice en Eclesiastés, que está al lado derecho de Proverbios. Antes de Isaías tenemos Proverbios, unos cuantos hojitas de Eclesiastés, y enseguida viene Cantar los Cantares. Esos dos escribió Salomón. Eclesiastés 4 y verso 13. Nos está dando una advertencia. ¿Qué es lo que dice? ¿A quién le toca más? Es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Se da cuenta de lo insensato de su conducta anterior. Y mediante este libro de Eclesiastés, entonces está procurando dar una voz de advertencia para salvar a otros de las amargas experiencias por las cuales él mismo había pasado. Y así tener la esperanza de contrarrestar de la mejor manera posible la influencia negativa de un ejemplo anterior. Él mismo está diciendo aquí que ya siendo rey viejo, él no admitió consejos. Se puso necio, se puso terco. ¿Amén?
Vayamos al libro de Job, que está a la izquierda antes de los Salmos. Job 28 y verso 18b. 28, 18b. ¿Qué nos dice Lucho? 28, 18. 18b, la segunda parte del 18. Job 28, verso 18b. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Amén. Amén. Está hablando de la sabiduría. En este mundo terráqueo, nosotros damos un valor muy alto a las piedras preciosas. Pero la sabiduría tiene un valor mayor aún. Es a cómo evaluamos, lo elevamos o lo devaluamos. Y la palabra de Dios siempre debe estar en el tope. Amén. Cuando estaba estudiando estos versos de Proverbios, vayamos a Proverbios nuevamente, 2. Donde estamos analizando Proverbios 2. Y veamos entonces qué nos dice. Espérate. El 4. Léelo, Mili, por favor, solo el 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ok. Cuando estaba estudiando estos versos, el Señor me pone una figura en donde es loca. Sabemos que a veces es impactante la manera como una sola palabrita trae todo una escena, digamos. Me hace comparar esto que está hablando de los tesoros y las piedras preciosas. ¿De dónde consigue el hombre todo esto? Las profundidades. De minas, ¿verdad? De minas. Entonces, me hace pensar en un minero. Un minero que tiene ese hambre, ese deseo de encontrar esa veta de oro, encontrar esas piedras preciosas. No le importa caminar millas de milla, detrás de milla. My God. Milla tras milla, ok. Se me viene el inglés. Bueno, pero ¿qué pasa? Hasta usa dinamita para volar un pedazo de una montaña. Porque cree que en esa montaña, en ese pedazo de tierra, en ese espacio de tierra, hay esas vetas, hay esos minerales, esos tesoros que él está buscando. Y agarra dinamita y los coloca, aún arriesgando su vida, porque si vuela, vuela también él. Los coloca, y después que hace un forado, agarra el pico y agarra sus herramientas y sigue cavando y empieza a hacer su cueva. Empieza a entrar a una mina que cada vez va más y más y más profundo. El hueco lo hace cada vez más grande, ya es como un túnel. Cuando va avanzando, saca un pedazo, una muestra de esta piedra, de esta pared, de la otra piedra de allá, ¿y qué hace? Y la muestra lo empieza a analizar, lo parte en pedacitos para ver si adentro escondido está lo que busca, ¿cierto? Bueno, el Señor me pone su palabra de lo que estamos hablando de esta misma manera. Exactamente de esta manera. Que Él quiere que nosotros seamos y actuemos como ese minero. Entremos y hagamos una explosión para buscar, encontrar
y Analizar. excavar hasta poder entender su palabra, lo que Él quiere decirnos, no lo que nosotros recibimos, entendemos así con simple lectura. No. Él quiere que nos profundicemos en esa caverna, en esa cueva, y sigamos con el pico dándole y dándole y dándole y entrando cada vez más, sacando cada palabra, analizándola a como estamos haciendo, viendo realmente el concepto más profundo. Amén. Amén. Entonces, este detalle que este minero encuentra en cada pedacito y lo analiza, lleva esa motivación, lleva esa esperanza, lleva esa fe. Y si encontró ya algo que le da la certeza que más allá hay más, ¿qué pasa? Con la seguridad y con esa experiencia, porque ya la encontró, ya la tengo, ya tuvo ese encuentro con Dios, porque ya lo experimentó, quiere más y sigue caminando, profundizándose más y revelándole Dios a su vida más. Amén. Y así mismo quiere Dios que entremos en esta palabra de Él. Vayamos a Efesios en el Nuevo Testamento. Efesios viene después de Gálatas, de los 4 evangelios, Hechos, Romanos, los 2 libros de Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios 5, 15 y 16. René, si lo tienes. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Amén. Amén. Dios nos está diciendo que en este mundo vamos a tener este discernimiento, si tenemos su sabiduría, vamos a tener este discernimiento de la verdad, de lo bueno, de lo malo. Y si tenemos ese discernimiento, entonces va a ser más fácil el evitar caer. Pero siempre y cuando oigamos, prestemos oídos de Él, llenemos nuestros corazones de su palabra y declaremos y proclamemos esa bendición. Amén. Amén. Y eso es todo lo que tengo por la primera parte de hoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios?